Comunicación política y redes sociales en la era de la posverdad fue la actividad que se desarrolló el pasado jueves en el Teatro El Galpón y que tuvo como principal disertante al politólogo español Pablo Iglesias, del cual ya estuvimos hablando en este programa. Hemos adelantado algo de lo que ha pasado con él en este país. Exacto, y por eso es que tenemos el gusto de recibirlo en esta entrevista. Pablo, bienvenido, buenas noches y gracias. Un placer estar con vosotros. Comencemos por España. Corría 2011, arrancaba el movimiento de los indignados, ese 15M, y Podemos irrumpía en la escena política española con muchísima fuerza, rompiendo con un bipartidismo que era bastante imperante. ¿Cuál es la importancia de que existan diferentes opciones políticas en un país? Entre el 15M y la irrupción de Podemos hay 3 años. Esto es algo que a veces se suele olvidar también en nuestro país. El 15M de alguna manera empezó a cambiar las estructuras ideológicas de un sistema político que había gozado de una estabilidad notable desde 1982, cuando Felipe González logra su primera mayoría absoluta, hasta esa crisis económica que empieza en el año 2008, que es una crisis económica mundial, que tiene en el año 2011, digamos, una primera traducción en términos de protestas ciudadanas y protestas juveniles con el 15M, y 3 años después, digamos, la emergencia de Podemos como actor político que de alguna forma empieza a pasar factura a un sistema de partidos y que también es una señal de que hay una crisis del propio régimen político. El bipartidismo en España había representado de alguna forma un sistema de gobernabilidad en la que los 2 grandes partidos, por una parte el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, junto con los partidos alfas de 2 subsistemas muy importantes, el subsistema vasco con el PNV y el subsistema político catalán con Convergencia y Unió, estaban de acuerdo en lo principal. Estaban de acuerdo en las líneas fundamentales de política exterior, estaban de acuerdo en la OTAN como, digamos, sistema de subordinación de la defensa europea a los Estados Unidos, estaban de acuerdo en la incorporación de España al sistema de la Unión Europea con una división del trabajo muy particular y una, digamos, subordinación de la estructura económica de España a un crecimiento de la Unión Europea de 2 velocidades. Básicamente compartían lo que podría llamarse una serie de consensos de Estado o consensos de régimen. Eso, a partir del año 2014 con Podemos, se empieza a resquebrajar. Hay un debate sobre Europa, hay un debate sobre lo que implica la plurinacionalidad, hay un debate sobre lo que representa la relación corrupta entre las élites políticas existentes hasta ese momento y las élites económicas, y surge también, digamos, una posibilidad de alterar ese mapa político tradicional. A partir de ahí ocurrirán muchas cosas en muchas direcciones. Pablo, otro elemento que está rompiendo un poco el bipartidismo o la política tradicional en todo el mundo, bueno, son los fenómenos que salen por fuera de esos partidos. En particular, la extrema derecha ha cobrado mucha fuerza, en España particularmente, donde se ha abierto un espacio que se pretendía o se pensaba que ya no iba a tenerlo. ¿Cuánto hay de responsabilidad de la izquierda en todo este proceso y cómo se ve precisamente esta reaparición con tanta fuerza de los sectores más radicales de la derecha? Responderé de una manera provocadora. Toda la responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay 2 movimientos simultáneos en España que alteran la estabilidad tradicional del sistema político. 2 movimientos políticos, ideológicos y electorales. Uno es Podemos y otro es el independentismo catalán. La ultraderecha en España no es un fenómeno que surja desde fuera. La ultraderecha política en España es una escisión del Partido Popular. Son viejos cuadros del Partido Popular, un partido con experiencia de gobierno, un partido gestor del Estado. Siempre estuvo. Siempre estuvo. Lo que pasa es que cuando yo iba a los congresos internacionales de ciencia política nos decían ¿por qué no hay un partido de extrema derecha en España como el Frente Nacional o como en otros países europeos? Y decíamos porque la ultraderecha en España está dentro del Partido Popular. Los principales cuadros de Vox surgen del Partido Popular. Y la ultraderecha en España no es un fenómeno que surja desde fuera del poder. Es un movimiento reaccionario que surge desde dentro del poder como respuesta a Podemos y al independentismo. La ultraderecha tiene una dimensión judicial muy importante, hay jueces con un enorme poder que son claramente elementos de la ultraderecha, en sectores muy importantes de la policía, los nuevos sindicatos mayoritarios en las fuerzas y cuerpos de seguridad son de ultraderecha, también en el ejército y también en una parte del funcionariado. Es decir, la ultraderecha en España no es un fenómeno outsider,
como podría ocurrir en otros países, es una reacción desde dentro de las estructuras de poder, no solamente de un partido, frente a lo que representa el independentismo catalán y Podemos. Cuando Podemos entra al gobierno, esto se convierte en algo inaceptable para esos sectores de poder. Pondré un ejemplo muy concreto, que además es de una figura que podría representar el inconsciente de esa ultraderecha del poder. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, una comunidad autónoma muy importante en España, llegó a declarar abiertamente en una entrevista y nunca pidió perdón, dijo: desde el momento en el que un tipo como Iglesias, que es comunista, es vicepresidente del gobierno, este gobierno es ilegítimo. Esto lo dijo una autoridad judicial, no fue sancionado por el órgano de gobierno de los jueces, sigue en su responsabilidad. Y sus últimas declaraciones de hace 2 semanas era comparar al Partido Comunista en España, que no es mi partido, pero que es un partido determinante en la recuperación de la democracia en España, como un partido equivalente al partido de Hitler. Y este señor es una figura destacada del Poder Judicial. Sirve para sintetizar bien lo que representa la ultraderecha en España, que aunque tiene un estilo trampista y utiliza, digamos, los nuevos estilos comunicativos de Bannon y de la alt-right de muchos países de América Latina también, de Europa, pero tiene un carácter muy específico y muy particular, que es provenir de sectores muy importantes del poder económico, del poder mediático, de sectores de la judicatura y sectores del Estado. Último ejemplo, en España mucha gente se pregunta ¿cómo puede tener tanto éxito electoral la ultraderecha en España? Bueno, el tabloide que más tertulianos coloca en las principales televisiones de Madrid es un tabloide de ultraderecha, OK Diario, que es el que tiene la capacidad de colocar más comentaristas, más tertulianos en las televisiones. ¿Cómo no va a crecer la ultraderecha? Pero ¿no lograron también quizás captar, más allá del mensaje que transmiten, captar algo del sentimiento, de lo emotivo, aunque sea con el discurso, que la izquierda de alguna manera perdió? Porque mucha gente que quizás votaba a la izquierda vota a la ultraderecha, aunque suene loco. No ocurre, es un mito. En los estudios electorales, que hay muchos, no hay ningún tipo de transferencia de voto. O sea que es derecha que vota a la ultraderecha. Correcto. Vale. Es decir, de hecho, lo que dicen todos los estudios electorales es que se ha producido una colonización cultural del discurso de la ultraderecha en el conjunto de las bases ideológicas de la derecha. Eso hace que la derecha también esté girando hacia la ultraderecha, porque de alguna manera representan el inconsciente colectivo de una derecha que, cuando ve amenazado su poder tradicional, responde como ha respondido muchas veces la derecha en muchos países de América Latina y de Europa: se convierten en fascistas. Esto habría decenas de ejemplos en América Latina de, bueno, nosotros aceptamos las reglas de la democracia liberal siempre y cuando los rojos no lleguen al gobierno. Si llegan al gobierno van a ver lo que es la derecha de verdad. Y entonces apelamos a los golpes de Estado y entonces ya no nos creemos la democracia liberal y entonces asumimos la mentira y la fake news como un arma política legítima. Pero no es, digamos, un fenómeno antisistema en el que, como algunos han querido decir, sectores subalternos que podían compartir las posiciones de la izquierda de repente se identifican con las posiciones incorrectas de la ultraderecha. No, no, no. En España no es así. En España el voto de la ultraderecha es una parte del voto tradicional de la derecha democrática de toda la vida. Y es tal su colonización ideológica que la ultraderechización del discurso de la derecha tradicional tiene que ver con que muchas veces Vox es más eficaz a la hora de excitar los ánimos de las bases electorales y culturales de la derecha que sus propios candidatos. Esto tiene además una dimensión mediática muy importante. Los medios de comunicación, como espacios de socialización política fundamental, en los últimos años han experimentado una radicalización a la derecha sin precedentes. Nosotros en el podcast que yo dirijo dedicamos mucho tiempo al trabajo de análisis mediático. Es impresionante la transformación ideológica de buena parte de los medios de comunicación en los últimos años, también como reacción de sus propietarios. Los medios de comunicación no son inocentes, tienen propietarios con intereses económicos propios que terminan definiendo o estrechando las propias condiciones de trabajo de los informadores. Lo que ha ocurrido en los últimos años en España, la degradación de la información y de los medios de comunicación contribuye de forma inequívoca a ese fenómeno. Ahí es donde aparecen las fake news y las mentiras como elemento que podemos ver en los programas de mayor audiencia. Es decir, las fake news en España no son una característica solamente de los grupos de WhatsApp, de las redes sociales, de lo que podemos ver en Twitter o podemos ver en Facebook. Podemos ver fake news
en programas que dominan la audiencia en los matinales, hablamos de audiencias de millones de espectadores, o en programas de late night. Antes de meternos ya con la izquierda, ¿qué opinión te merece el aterrizaje de las ideas de Vox en América Latina, teniendo en cuenta que se realizó un foro en el cual, que fue en Bogotá este año, y participaron varios dirigentes políticos de varios países de la región? Fíjate que yo creo que la influencia es inversa. Vox ha aprendido mucho de la extrema derecha latinoamericana. No es que Vox venga a enseñar nada a América Latina, sino que ha funcionado de manera contraria. Vox ha observado con mucha atención el fenómeno de las ultraderechas en América Latina, en particular en Venezuela, y han copiado muchos de sus elementos a la hora de hacer política en España. Es más, se podría hablar de una latinoamericanización de las derechas españolas, que han asumido los estilos y las formas de cómo actuaban muchas veces aquí la extrema derecha. Yo recuerdo cuando hace 15 años observaba la tensión y la polarización que había, por ejemplo, en la política venezolana, los tonos en los que se hablaban oficialistas y oposición de derechas, y me sorprendía. Era la sensación de que en España, digamos, los tonos eran muy diferentes. Digamos, había como un ecosistema de debate político en los ámbitos mediáticos diferentes. Eso ha cambiado por completo. Y, de hecho, hay una penetración de la extrema derecha económica latinoamericana, y en este caso venezolana, en Madrid, de forma inequívoca. Madrid está lleno de millonarios venezolanos que se han comprado algunos medios de comunicación de ultraderecha y que han sido capaces de inaugurar un nuevo estilo de hacer política donde, digamos, la verdad y el rigor pasa a un segundo plano, y donde la agresividad a través de las fake news y a través de un estilo comunicativo muy agresivo es algo en lo que Vox ha aprendido. O sea, yo diría que Vox no enseña en América Latina, aprende de América Latina. Pablo, frente a esta situación, la izquierda ha tenido que unirse en su diversidad, en sus múltiples, digamos, formas, algunas más socialdemócratas, otras un poco más de izquierda, por decirlo en términos que se puedan entender, y han tenido que convivir para hacer frente a este panorama. El caso de Podemos y el Partido Socialista es un ejemplo. ¿Qué se negocia y qué no se negocia en esos acuerdos para poder llegar, bueno, a una salida que le permita a los sectores populares o de izquierda acceder al poder? En política no hay líneas rojas, hay correlaciones de fuerzas. En España, los últimos 7 años se podrían explicar precisamente como los intentos del poder, incluyendo ahí a los propios aparatos del Partido Socialista, de evitar que Podemos pudiera entrar en el gobierno. En España se repitieron 2 veces las elecciones generales como consecuencia básicamente de que el PSOE no quería llegar a un acuerdo de gobierno de coalición con Unidas Podemos. Finalmente ese acuerdo de coalición se hizo, pero no tanto porque hubiera una suerte de proyecto de país compartido, sino porque la correlación de fuerzas determinó que no había más remedio. Eso no es una buena noticia. El ideal con un socio de coalición es poder compartir algo más que una coyuntura que te obliga a poner de acuerdo, pero a la gente hay que decirle la verdad. El proyecto para España que tiene el PSOE y el proyecto que tiene Podemos son muy diferentes. Entonces conviven en una coalición a partir de una correlación de fuerzas complejas en donde las discusiones dentro del gobierno son una realidad positiva, porque el resultado precisamente de esas confrontaciones dentro del gobierno han sido las leyes que a mi juicio son de mayor avance social. Lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz con la reforma laboral, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero colocando a España en la vanguardia de las políticas feministas a nivel mundial, algunas medidas de protección social en el marco de la pandemia que han sido muy avanzadas, han implicado una discusión muy fuerte con el Partido Socialista. Pero aquí hay un problema muy grave. Mientras la derecha, el bloque de la derecha, donde está la ultraderecha y la derecha más tradicional, sí tienen un proyecto de Estado en el que hablan abiertamente de la supresión de las comunidades autónomas, donde hablan abiertamente de la posibilidad de ilegalizar partidos políticos y de continuar un desarrollo neoliberal que había sido interrumpido precisamente en el contexto de la pandemia, con la llegada de los fondos europeos y el fin de los paradigmas de la austeridad. El PSOE tiene muchas dificultades en construir una dirección de Estado, por una parte con Podemos y los partidos de Unidas Podemos, y por otra parte con los socios catalanes y vascos, que han sido determinantes para construir esa mayoría de gobierno que permitió a Pedro Sánchez ser presidente. Esto es un problema,
porque gobernar no puede ser solamente la gestión de la coyuntura o la gestión de una correlación parlamentaria de fuerzas. Hace falta un proyecto de país. Y creo que el PSOE todavía no se ha desprendido de una nostalgia del viejo bipartidismo. Al PSOE se le nota mucho que les encantaría volver a un mundo en el que las grandes cuestiones de Estado las pudiesen pactar con el gran partido de la derecha y, en todo caso, pactar con las fuerzas a su izquierda algunas mejoras sociales, pero con esa izquierda siempre fuera del gobierno. Yo creo que ese mundo ya no existe, porque la derecha no se puede permitir no ir de la mano con una ultraderecha que le ha colonizado, y el PSOE ya no tiene ni de lejos la fuerza que tuvo en el pasado, pero lo que yo percibí en el tiempo en el que fui vicepresidente, en las conversaciones con Pedro Sánchez, muy cordiales y con mucha franqueza y con mucha sinceridad, es que a ellos les costaba mucho ponerse a discutir con nosotros de algo más que de coyuntura y hablar de los grandes temas de país. De hecho, para ellos fue siempre una línea roja el que nosotros no pudiéramos estar en ningún ministerio de Estado. ¿Qué significa Ministerio de Estado? Ministerio de Economía, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa. Yo propuse a Pedro Sánchez, aunque vosotros tengáis la dirección del ministerio, ¿no te parece que podría ser interesante que hubiera gente de los dos partidos, en la proporción electoral que a cada uno le corresponda, en todos los ministerios para que diseñemos juntos todas las políticas? Y dijeron, ni hablar, no queremos ni uno solo de los vuestros en los grandes ministerios de país. Eso plantea un problema que yo creo que coloca al gobierno y a la izquierda en su conjunto en un punto de debilidad, porque si no hay un horizonte compartido, es muy difícil enfrentar ideológicamente a una fuerza que tiene el apoyo de los grandes poderes económicos y los grandes poderes mediáticos. Eso contrasta con lo que veo aquí en Uruguay. O sea, la tradición frente amplista es una tradición de varias décadas, donde independientemente de la diversidad de partidos que hay dentro del Frente Amplio, desde tradiciones socialdemócratas que podrían asumir que su referente en España es el PSOE, a partidos que podrían asumir a Podemos o partidos que podrían asumir al Partido Comunista de España, sí hay una voluntad colectiva de Estado, sí hay un proyecto para Uruguay, sí hay una tradición unitaria construida a lo largo de décadas, sí hay una demostración de que puede gobernar esa identidad frente amplista por encima de lo que representan las diferentes entidades dentro. Por eso también quería venir a Uruguay y conocer una experiencia que es, bueno, es una referencia para la izquierda por muchas razones. Primero, por los niveles de apoyo electoral del Frente Amplio en Uruguay, que ninguna izquierda que se mueva en esos parámetros tiene prácticamente en ningún lugar del mundo. Moverte entre el 40 y el 50% de los votos es algo inalcanzable para ninguna izquierda europea. Nosotros somos el único partido de la tradición de la izquierda europea que está en un gobierno en Europa. La experiencia de Syriza no funcionó muy bien porque, digamos que no les dejó gobernar el Eurogrupo, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en Francia con Mélenchon, que está encabezando un proyecto de unidad de las izquierdas que puede representar un contrapoder de cohabitación con Macron. Pero una experiencia como la de aquí no la hay en ningún sitio y es muy inspiradora, por el tiempo que tiene, por las tradiciones que han construido una cultura unitaria que no es tan habitual en la izquierda, como por los niveles de apoyo social. Es el partido más importante de Uruguay. Nosotros estamos muy lejos de eso. Pablo, con el fin del bipartidismo y el comienzo del multipartidismo, digamos, obviamente hay más opciones de partidos, pero necesariamente hay más opciones a la hora de elegir, o la derecha se corre a la derecha, la izquierda a la izquierda. ¿Cómo ves vos esto? Es verdad que en el marco de la economía de mercado las opciones para gobernar son limitadas. En realidad el tipo de política que se puede hacer digamos, cuenta con condicionantes que tienen que ver con cómo se estructura el poder a nivel regional y cómo se estructura el poder a nivel global. Para que se hagan una idea, España no tiene soberanía monetaria. Es decir, la moneda en España depende del Banco Central Europeo. Un país que no puede decidir su propia política monetaria y que depende de órganos supranacionales, en este caso con un notable peso francés y alemán, pero sobre todo alemán en el caso del Banco Central Europeo, pues implica que las condiciones de posibilidad de la política son limitadas, que implican además buscar siempre alianzas con otros países europeos. Yo recuerdo las conversaciones al teléfono con Alexis Tsipras cuando ellos estaban gobernando y nosotros estábamos negociando entrar a un gobierno de coalición. Para ellos era determinante que nosotros lográramos entrar al gobierno en España porque entendían que eso podía implicar un apoyo
pues en este caso de la cuarta economía de la zona euro a un país como Grecia. No nos dejaron entrar en el gobierno en aquel momento. ¿Con esto qué quiero decir? Que las opciones de gobierno son limitadas. Pero al mismo tiempo, creo que es muy importante desafiar los límites de lo posible, y creo que la praxis demuestra que se pueden hacer muchas cosas que no parecían viables. Nosotros en España, nuestro partido, con una posición electoral débil, solamente con 5 ministerios, ha logrado cosas que parecían inimaginables. En España hay un salario mínimo ahora mismo de 1.000 euros, que hace apenas 3 años era poco más de 700 euros. Se decía entonces que subir el salario mínimo podría implicar el colapso de la economía. Lo que ha ocurrido, por el contrario, es no solamente que ahora hay mejores salarios, no solamente el salario mínimo interprofesional, sino que eso repercute con el resto de salarios, sino que el aumento en la capacidad de consumo de los sectores de la clase trabajadora es también muy beneficioso para los empresarios. Que hubiera en España una ley de eutanasia como la que hay ahora parecía inimaginable hace algunos años, o que pudiera haber una ley de interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres, digamos, no tutelada por determinados planteamientos conservadores que lo habían tutelado hasta ahora, o que haya una ley que determina el consentimiento sexual como algo absolutamente determinante para hablar o no de violación, implica que los marcos de lo posible a veces se pueden atravesar, incluso cuando hablamos de economía. La pandemia demostró que lo público puede hacer muchas cosas. En España el mecanismo de los ERTEs, que es básicamente un sistema de nacionalización de los salarios, implicó que buena parte del tejido empresarial pudo permanecer abierto porque había un Estado con voluntad de intervenir en la economía precisamente para proteger a las empresas y para proteger los salarios y los puestos de trabajo. Eso revela, sobre todo en momentos, digamos, de excepcionalidad como los que estamos viviendo, que las fronteras de lo posible están más lejos de lo que a veces podríamos imaginar, y que un gobierno con voluntad de cambio puede llevar a cabo transformaciones muy amplias. Pablo Iglesias, es obvio que nos quedarían muchas cosas por conversar, seguramente, y ojalá sean para una próxima oportunidad. Gracias por estos minutos y buena estadía en Uruguay. Un placer enorme estar con ustedes y muchísimas gracias por la entrevista.